que corresponde a Camilo Robertini, a quen agradecemos a súa presencia hoxe aquí. Non é a primeira vez que o temos aquí entre nós. Camilo Robertini, pois, neste momento xa atopa, está aquí, pero está en realidade a moita distancia de aquí, porque está funcionando como investigador postdoctoral do CONICET en Argentina. De momento, mentre poida, mentre lle deixen. E despois, tamén agora tiña previsto unha estadía de uns meses aquí en España, entón, precisamente aproveitando esa cuestión, pois eu tiña moito interese en que participara nestas xornadas. Vou vos contar brevemente a razón. Eu coñecín a Camilo persoalmente hai algo máis de 2 anos, ainda o comentábamos hoxe, por mediación un pouco de Lisandro Cañón, que está aquí tamén na xornada de hoxe, e tanto pola miña banda como en xeral dende aquí, dende o grupo Instagram, pois conectamos ben con el e sempre nos quedou a cuestión de ter a oportunidade de volver a contar coa súa presencia. En principio, pola orientación do seu traballo, a min particularmente un tema que me toca, non? Porque a miña tese tivo que ver co que era o movemento obreiro e as accións, a construcción da ciudadanía como movemento obreiro, e despois, ademais, polos seguintes pasos que seguín eu mesmo na investigación, pois tamén me interesou moito o que son as pegadas a memoria e a historia dese movemento. No caso de Camilo fai eso, pero moito mellor que a min, e entón sempre é interesante ver unha persoa que traballa nese eiro do que sería, vamos chamalo así, historia social entre aspas da máis clásica, pero non é unha historia social neste caso que este, eu creo, polo menos polo que lle coñezo e polo que eu teño lido, ni moito menos ancorada no pasado historiográfico. E unha das cuestións que eu creo que é máis interesante é precisamente o seu manexo e o seu dominio de conceptos que para este obradoiro de historia oral son moi importantes, non? Nese sentido, eu creo que unha persoa que ten un coñecemento bastante específico do que é o traballo con fonte oral a nivel experiencial, que eso era un pouco que pedíamos a todos os que participaran aquí, que nos falaran un pouco das súas experiencias co uso da fonte oral, e neste sentido o traballo e a investigación e as investigacións que leva Camilo pasan en boa medida pola xente, pola historia das persoas e en concreto pola historia do que son os traballadores, os obreiros argentinos, que son os que está estudando el dunha maneira máis detallada, e co manexo, como digo, do que é a fonte oral ou a historia oral, non sei un pouco como nos dirá, como un elemento clave. Tanto é así que eu, curiosamente, polas circunstancias da vida, estivera facendo unha estadía en Argentina hai uns anos e fora invitado por unha das universidades que hai en Buenos Aires, ademais da UBA, hai alguna máis, neste caso é a UNTREF, que é a Universidade Nacional de 3 de Febreiro, e pasei unhas xornadas, bastantes xornadas, traballando nunha das súas sedes, nese monstro enorme que é a cidade de Buenos Aires, a sede de Caseros. E traballei ali, un sitio relativamente agradable, tal, a nivel de instalacións, etc. Relativamente modernizada, naquele entón, non sei se seguirá así a cousa. Foi Camilo que me explicou no seu momento que aquel lugar onde eu iba a traballar tiña unha historia obreira detrás, se non me lembro mal, que me contaches ti, porque era unha fábrica, etc. A mí a verdade é que me serviu para pensar o importante que é a historia oral, non solamente para o que facemos nós como investigadores, especialistas, digamos, en historia, que somos moitos e moitas os que estamos aquí, senón tamén incluso a nivel social e a nivel espacial para saberte mover por onde vives, non? Cuestións tan aparentemente simples como esas, non? Como diría un dos creadores de todo isto que chamamos agora os estudos de memoria, non perder o que é o sentido da orientación. Él dicía que cando se perde a memoria dos sitios,
pois se perde de alguma maneira o sentido da orientación. Chamaballe así Maurice Albax, non? Os problemas de orientación que un pode ter cando non ten memoria dos lugares. Agradecelle moitísimo a Camilo estar hoxe aquí. O seu tema vai ser o título da presentación: Silencios, mitos y cuentos, trabajar con las fuentes orales y los falsos recuerdos de los obreros argentinos acerca de la dictadura. Camilo, xa sabes como vai un pouco as sesións. Buscamos sempre que haxa un pequeno espacio, polo menos para que a xente poida participar, xa dices que a xente ten ganas de falar, e polo tanto, nada, agradecemos a tua presencia. Cando que Muchas gracias. Bueno, entonces empezando con sí. Si me extiendo demasiado. La verdad que es un placer estar acá. Agradezco mucho la invitación de Antonio y del grupo, ya que hace 2 años justamente por medio de Lisandro, que va a hablar a continuación, yo estuve aquí y bueno, fue una experiencia interesante para tomar el contacto también con una realidad que ha hecho uso de la historia oral en un contexto distinto del que estudio yo, pero digamos, me quedó como algo muy interesante el periodo acá en Galicia. Lamento no hablar gallego, pero es una tarea pendiente, digamos, aprenderlo de una forma, digamos, para poderlo hablar. Así como decía Antonio, el trabajo de investigación que presento hoy se inserta un poco en los intereses de investigación que vengo desarrollando desde hace unos años sobre la memoria popular de la última dictadura de Argentina. Y es un estudio que se enfoca en una realidad industrial del Gran Buenos Aires, o sea, el cinturón, el cordón industrial de la ciudad, y es un estudio que apunta a analizar la discursividad de la memoria de trabajadores que vivieron esa etapa de la dictadura de 1976 y 1983. En específico, hoy lo que haré, más que analizar el estudio del caso, es de fijarme más en esos 3 ejes que están presentes en el título de la intervención, que son silencio, mitos y cuentos, ¿no? O sea, de qué manera es posible analizar y de qué forma es posible imaginar, digamos, estas memorias que no necesariamente están conocidas, digamos, ¿no? Digamos, si bien sabemos que todos los procesos dictatoriales se fundan en un proceso represivo muy contundente, muy fuerte, aquella memoria que contrastan con este punto de vista, aquella memoria, digamos, no conflictiva de la dictadura, por una urgencia de investigación social y también de compromiso de los investigadores con la etapa de los juicios que se está viviendo en Argentina, pero de esto hablaremos, no han hecho mucho foco en el tema de la memoria consensual, que es un poco un tema que me interesa mucho trabajar. Fundamentalmente, hay algunas grandes cuestiones que yo planteo aquí y que a lo largo de la intervención veremos a profundidad. La primera cuestión es cómo es posible abordar la memoria de la dictadura argentina, a través de qué tipo de fuentes y con qué tipo de método. ¿Cómo es posible leer la memoria de los trabajadores? Cómo analizar los relatos y a través de las entrevistas, fuentes orales, y al fin otro objetivo a cual apunta la intervención de hoy es el de analizar mitos y recuerdos acerca de la desaparición de algunos trabajadores de una planta del Gran Buenos Aires. O sea, de qué forma los trabajadores que no desaparecieron y que no pertenecieron del grupo que fue el centro del accionar represivo del Estado vivieron esta
estos hechos violentos, ¿no? Por ende, de qué forma estas desapariciones aparecen en el relato de aquellos que justamente se quedaron en la fábrica, se quedaron en el barrio y siguieron viviendo una vida, entre comillas, normal. Como decíamos con Lisandro, hace poco yo no me concentré mucho en el tema de la dictadura, en qué fue la dictadura argentina, en analizarla en sus elementos, digamos, más teóricos, ¿no? Eso, digamos, lo dejamos a Lisandro, que es un tema que viene trabajando profundamente. Yo, simplemente para darle un marco general, digamos, para que se entienda en qué contexto se enmarcan estas entrevistas y esos relatos y esta historia que lo voy contando, diré que temporalmente el trabajo que presento se ubica entre 1976 y 1983, que corresponde con la última dictadura militar, que fue un gobierno de facto, un gobierno que llegó en el poder después del golpe de Estado en contra del gobierno constitucional de Isabel Perón, que fue una dictadura en algunos aspectos cuyos rasgos fueron definidos como genocidas. Fue una dictadura que hizo amplio uso del terrorismo y de la tortura y de los centros de detención clandestina como metodologías para disciplinar a la sociedad. Por el otro lado, fue una dictadura también que a través de la acción psicológica y de una serie de herramientas de control de la sociedad buscó constantemente el consenso, ¿no? Y también lo logró. Si vimos las imágenes a propósito del Mundial del 78, de la guerra de las Malvinas, ahí podemos ver como dos grandes momentos de consenso popular, ¿no? Donde los medios de comunicación y también la estrategia represiva de la dictadura funcionan contundentemente y para ese objetivo, digamos, de consolidar un gobierno. Fue una dictadura burocrático-autoritaria, en el sentido o cívico-militar, en el sentido que fue una dictadura que, si bien estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas, se amparó en el poder civil y en aquellos sectores civiles que participaron del proceso represivo, que estuvieron a cargo también de ministerios, de partidos políticos, de ciudades, en el marco de una dictadura que, si bien estaba monopolizada por el poder militar, necesitaba, digamos, que las empresas, que los partidos políticos y los grupos sociales, digamos, conservadores participaran del proceso, ¿no? Y aquí, obviamente, retomo una clásica definición de Guillermo O'Donnell a propósito del Estado burocrático autoritario. Y fue una dictadura que fundamentalmente se basó en la necesidad de la construcción de un enemigo, ¿no? Un enemigo interno que fue el subversivo, el marxista, y un enemigo externo que puntualmente fue Chile, fue Inglaterra, fueron los países que acogieron los exiliados políticos que se fueron de Argentina, ¿no? Digamos, esos son como dos elementos que tenemos que tomar en cuenta, pero que aquí le dejo simplemente para que tengamos una idea general de cómo esa dictadura construyó su propio consenso, su propio día a día. Antes de empezar a hablar del estudio del caso, dos cosas sobre qué relación se estableció entre el mundo del trabajo y la dictadura, ¿no? Hace poco hubo la definición de la dictadura como dictadura antiobrera, ¿no? Es una definición muy clara del eje del accionar de la Fuerza Armada, que fue impulsado, digamos, por las grandes empresas, y en este sentido hay toda una oleada de juicios que están estableciendo la responsabilidad de empresariales durante el proceso represivo. Y fue una dictadura que justamente apuntó a la desarticulación de la conflictividad laboral que desde 1969 y con el movimiento heroico y reconocido del Cordobazo, que fue una gran pueblada en la ciudad de Córdoba que abrió
el ciclo protestatario de 1969 a 1976, digamos, y en ese contexto la dictadura buscó desarticular este proceso de radicalización, fundamentalmente. Y este eje de desarticulación de la protesta social se vio ahí donde nos fijamos en los datos a propósito del número de los desaparecidos, y según los datos de la CONADEP, que fue fundamentalmente la Comisión de Investigación acerca de los desaparecidos, por lo menos un 30% de los desaparecidos provenía del mundo del trabajo, eran trabajadores o sindicalistas de base, ¿no? Y digamos, la dictadura, con respecto al mundo del trabajo, es fundamental acordarlo, se basó en dos estrategias. Por un lado, la desaparición de los trabajadores y de los sindicalistas que no encajaban, digamos, con la visión, por así llamarla, del gobierno autoritario. Por el otro, con la eliminación de los derechos laborales y de la legislación que tutelaba, digamos, el derecho a la protesta social, ¿no? Y entonces, digamos, por ejemplo, ya desde el día del golpe, el 24 de marzo, se suspendió el derecho de huelga, la contratación colectiva, el contrato colectivo de trabajo y otros derechos que a lo largo de los 7 años hicieron que el salario real de los trabajadores cayera del 50%, ¿no? Algo que realmente se está viendo también ahora en Argentina, pero digamos que en este caso fue impulsado por una estrategia clara. Bueno, más allá de eso, digamos, y eso también es interesante decirlo, o sea que la política macroeconómica del gobierno dictatorial impulsaron un proceso de desindustrialización. Eso es un elemento que es muy presente en la memoria del trabajador común, ¿no? Entonces, digamos, el antes y el después, muchas veces en la memoria de trabajadores comunes se ve no tanto en la evaluación como el positivo o negativo del gobierno dictatorial, sino del teníamos trabajo o no teníamos trabajo. Y un reflejo evidente de la política macroeconómica del gobierno dictatorial fue la pérdida de lugares de trabajo y desindustrialización de amplias zonas industriales de que era Buenos Aires, de la ciudad de Córdoba y de otras realidades industriales que habían crecido justamente bajo el impulso del dirigismo del Estado, del economía del Estado. Bueno, todo eso iba a que yo fundamentalmente vengo trabajando desde hace unos años sobre una fábrica de Gran Buenos Aires, que fue la Fiat, una empresa italiana, pero presente en distintos países, en España, como SEAT, en Brasil, en la entonces Unión Soviética, y es una fábrica que fundamentalmente, cuyos rasgos son interesantes. Es una gran fábrica fordista que en su momento de mayor auge, de mayor fuerza, alcanzó los 4.500 trabajadores, alrededor de la cual, como justamente mencionaba anteriormente Antonio, alrededor de la cual surgió un barrio obrero y que en la década del 60-70 representó un verdadero centro de modernización del país, ¿no? Una fábrica a través de la cual los trabajadores que vivieron esa epopeya, un trabajo, pensaron de poder acceder a un mundo de consumos masivos y transformarse en una pequeña clase media. Realmente ese es el contexto ese es el objeto de estudio, mi estudio de caso. Digamos, yo ahora estoy en una etapa de investigación postdoctoral, pero arranqué con un doctorado hace 5 o 6 años, digamos. Empecé a trabajar sobre esto y viendo lo que le dije anteriormente a propósito de cómo la dictadura actuó respecto al mundo del trabajo, una de las hipótesis de base era que la clase obrera argentina había sido uno de los objetivos principales del proceso represivo, y por ende mi objetivo en aquel entonces era ver si efectivamente tal proceso represivo, que fue evidente y sobre el cual no hay no quepa duda, si tal hecho represivo se reflejaba en la memoria de los trabajadores de una fábrica. Yo, digamos, me moví
de la siguiente manera. Por un lado empecé a leer la bibliografía necesaria, por el otro me acerqué a un grupo de trabajadores con el objetivo de empezar a ver a través de las fuentes orales si era posible abarcar estas cuestiones. De a poco me di cuenta que los trabajadores que yo entrevistaba, hace poco hubo por ahí es interesante también traer este caso específico, hace poco hubo un debate acerca de la actualización del debate sobre los estudios sobre clase trabajadora y dictadura en la Argentina, y un par de compañeros subrayaron que cuando empezaron a estudiar estas temáticas con el uso de las fuentes orales se dieron cuenta que el primer trabajador que habían entrevistado le dijo que no había pasado nada durante la dictadura, el segundo le dijo lo mismo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y después, digamos, concluían estos compañeros que entonces dejamos de hacer uso de las fuentes orales porque el resultado que nosotros buscábamos no se podía alcanzar a realidad con el uso de las fuentes orales, ¿no? Digamos, a mí pasó lo mismo, pero pensé que la ausencia del relato conflictivo habría nuevas preguntas, ¿no? Que es un poco un tema que ayer me parece que salió muy claramente. O sea, las fuentes orales nos plantean encontrarnos con algo inesperado, ¿no? Y en ese inesperado, que si bien es problemático, ya que digamos, no encaja con un preconcepto o una idea que teníamos cuando recién empezaba un proyecto de investigación, si lo explotamos de una forma, digamos, sincera, con cierta claridad intelectual, digamos, en general, podemos sacarle provecho, ¿no? Entonces, digamos, la ausencia de relato conflictivo que yo veía como algo problemático, o sea, ¿por qué los trabajadores que sufrieron ese proceso represivo no reflejaban tal hecho en su memoria? Abrió a nuevas preguntas. Lo que no dije, pero que de paso le comento, es que de la fábrica de Palomar, de la FED de Palomar, que es el estudio de caso que acá traigo, por lo menos fueron 25 los trabajadores desaparecidos. Y sin embargo, en la gran mayoría de las entrevistas, la referencia a estos desaparecidos aparecían siempre como algo, como grandes silencios o como algo totalmente, una gran remoción, digamos. Entonces, digamos, a raíz de que escuchaba relatos que justificaban, en cierto sentido, la intervención militar en un país en el cual también el peronismo, que era el de la